Muy buenas, mi gente inquieta. Hoy volvemos a Desmontando el Nacionalismo Catalán, versión navideña. La sección donde me centro en desmontar las leyendas y mitos que de manera conjunta arman la ideología nacionalista hegemónica catalana. Mitos que a menudo se aceptan alegremente, incluso por los no independentistas, y eso sucede porque la gente en general tiene un gran desconocimiento en estos temas, por desinterés y porque no hay suficiente gente haciendo la labor de divulgar y desmontar de manera profunda estos temas. Así que he aquí uno que no ha tirado todavía la toalla. Y si eres independentista, quédate porque esto te interesa, ya que hoy vamos a tocar uno de los temas más polémicos y controvertidos del sistema educativo catalán. Un sistema tan peculiar que es único en el mundo. Una aberración de la democracia que coarta la libertad de aprendizaje de los seres más vulnerables, los niños. Un sistema que se vende como beneficioso e integrativo, pero os voy a demostrar con datos cómo de perjudicial es. Hoy vamos a hablar de la immersión lingüística. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! A mi que em vingui una persona, em digui'm en quin cas jo he actuat d'una manera corrupta. La lengua catalana es una de las expresiones más perfectas. Cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. Y ni tan sols de signes vivim. Apoyaré la reforma del Estatuto de Catalunya que apruebe el Parlamento de Catalunya. I com a president de la Generalitat, que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Defender la República desde un Parlamento no puede constituir delito. Decía el profesor Francisco Caja, no sin ironía, que la denominación de inmersión lingüística tiene una connotación religiosa en tanto en cuanto nos recuerda a la inmersión que se realiza durante el bautismo cristiano, donde el sujeto que se sumerge en el agua se libera de todo pecado y emerge convertido en una nueva persona a ojos de Dios, es decir, de Cataluña, o del Estado catalán, para ser exactos. Nadie dudará de que el nacionalismo catalán es bastante parecido a una religión, y de lo que se trataría es de sumergir al alumnado desde temprana edad a la lengua autóctona para purgar los pecados de los padres por ser usuarios de otro idioma hostil, especialmente el castellano, y emerger así como auténticos hijos de Cataluña. Por hijos de Cataluña entendemos que hablen catalán, participen en la cultura catalana y tengan una visión del mundo adecuada y homologada por los caudillos nacionalistas en el poder. Algún que otro travieso incluso ha equiparado el término más que una inmersión a un ahogamiento. Bien, pero parémonos a explicar la definición, digamos, oficial del invento. Además de inmersión, suelen utilizar términos rimbombantes como modelo de enriquecimiento, bilingüismo aditivo o bilingüismo sumativo. Bien, pues ni es enriquecedora, ni aditiva, ni sumativa, sino todo lo contrario. En realidad, es un sistema lingüísticamente sustractivo, como veremos. Según la definición nacionalista, la inmersión es una técnica pedagógica que se aplica cuando la mayoría de alumnos de un centro educativo desconocen la lengua vehicular del sistema. Esta lengua vehicular, por supuesto, debe ser previamente impuesta. Este es un sistema que se aplica en otros contextos, tales como Gran Bretaña, Irlanda, Quebec, Escocia, Gales o dentro de España en el País Vasco y Navarra. Según sus promotores, su metodología inmersiva se basaría en la perspectiva comunicativa, poniendo el foco de atención en la interacción y el diálogo de los alumnos más que en la gramática formal. Es decir, dicho de otra manera, que la lengua se aprendería más viviéndola que siendo aprendida. La idea sería no forzar a los alumnos no catalanoparlantes a expresarse en esta segunda lengua, sino crear las condiciones en el aula para que sea el propio alumno el que desee participar en la dinámica grupal. Esto, como veremos, es pura retórica, porque en el momento en que se obliga a los maestros a dar clase en catalán, los ejercicios son en catalán y el alumno debe dirigirse en catalán, poco margen de elección hay ahí, pero bueno. Pero empecemos antes por sumergirnos en la historia para conocer de dónde procede este invento y en qué se inspira. Para empezar, tendríamos que irnos cerca de 2300 años antes de Cristo, a Mesopotamia, donde el imperio acadio ideó un método para preservar el conocimiento de la lengua sumeria,
que fue gradualmente reemplazada por la lengua acadia. Una lengua más poderosa se impone a otra y se crea un sistema para preservar la anterior, la antigua. Vemos el símil, ¿no? Sigamos. A finales de la República Romana y en tiempos del Imperio, las familias pudientes contrataban a nodrizas griegas, las conocidas como nutrix, para que además de amamantar a sus bebés, les enseñaran desde bien pequeños la lengua griega, la lengua de la cultura y de la sabiduría. Seguimos viendo el símil, ¿no? Durante toda la Edad Media, el esfuerzo se centrará en mantener el latín como lengua de la cultura y comunicación internacional. Y a partir del siglo XVIII y durante las construcciones de los Estados-nación, se aplicarán sistemas para coartar la libertad de habla de la población con la finalidad de recentralizar las lenguas a una sola lengua, la lengua oficial del Estado. El periplo comienza en el siglo XX. Ya en una sociedad plenamente ilustrada y basándose en el método científico, se estudia la afectación cognitiva de la primera enseñanza en lengua ajena a la materna. En 1923, el psicólogo D.J. Sayer, vemos que psicólogo parece que pincha en el pon a Eric, publica un estudio sobre alumnos de Gales que fueron escolarizados en inglés en lugar de en su idioma nativo, el galés. El resultado fue que obtuvieron peores resultados académicos y menos puntos de inteligencia que los escolarizados en su lengua materna. En 1928, la Conferencia Internacional de Bilingüismo de Luxemburgo condena la enseñanza bilingüe por ser perjudicial y recomienda la utilización de la lengua materna en la educación infantil. En 1951, la UNESCO ratifica este diagnóstico durante la Conferencia General de París, reafirmando que hasta que no se dominara una lengua, no debía introducirse otra. El punto de ruptura se produciría en 1962 en Quebec, el lugar en el cual se inspira nuestro sistema de inmersión catalán. Y es que parece ser que en el Quebec, donde la mayoría de la población habla francés, hubo una minoría anglófona de familias socialmente relevantes que se dieron cuenta de que sus hijos no aprendían bien el francés y presionaron para que dieran prioridad al francés, puesto que consideraban que si sus hijos no aprendían bien el idioma en un entorno eminentemente francés, podría perjudicarles en el entorno laboral y a la hora de impregnarse de la cultura. Comienza entonces un programa piloto de inmersión en francés para alumnos ingleses, cuyos resultados serían que los alumnos bilingües superaban en las pruebas de evaluación a los monolingües. Este podríamos decir que es el mito fundacional de los defensores de la inmersión lingüística en Cataluña. De hecho, hasta se copiaron la historia. Según la versión oficiosa, nuestro Quebec sería Santa Coloma de Gramenet, una ciudad situada en el cinturón industrial de Barcelona y de población mayoritariamente castellano hablante, donde a principios de los 80, padres de procedencia andaluza desesperados porque sus hijos no aprendían bien el catalán, presionaron a las autoridades pues consideraban que al igual que la minoría inglesa en el entorno francés quebequés, sus hijos no serían capaces de integrarse social y laboralmente sin dominar el catalán en un entorno eminentemente catalanoparlante. ¡Ojo a la trampa! La idea de que el progreso económico y social solo es posible a través del uso de la lengua franca del territorio. Falacia heredada de la Cataluña de los siglos XVIII y XIX, donde las élites industriales eran propiedad de familias burguesas catalanas. Teoría que ya no se sostenía en 1980 y muchísimo menos en 2022, donde tanto el gran empresariado de Cataluña como su población es mayoritariamente castellano parlante. Bien, pues durante el curso de 1982 a 1983, el alcalde comunista de Santa Coloma de Gramenet, el cura Hernández, ofreció a otro antiguo comunista y también cura conocido como el camarada Arenas, Joaquim Arenas, a los hijos de sus feligreses para ser usados como cobayas en un programa piloto de inmersión lingüística en catalán. Y funcionó tan bien, y esos padres desesperados que llevaban años manifestándose fueron tan felices porque sus hijos progresaron en la sociedad catalana con un catalán tan perfecto que, vistos los resultados, Jordi Pujol se vio obligado a aplicarlo a toda Cataluña. Bien, y así queda la historia oficial de la inmersión en Cataluña. La realidad, evidentemente, es algo diferente. Para empezar, el camarada Arenas ordenó que el Departamento de Ensenyament estudiara el grado de receptividad o rechazo que pudiera provocar el experimento a los padres. Y hará que pensar que tuviera que hacer una consulta cuando supuestamente fueron esos mismos padres los que pidieron auxilio lingüístico, pero bueno, pues el resultado fue un sonoro no, en el 84% de los consultados. La consulta prosiguió en los años posteriores. 3 años después y después de mucha presión, la consulta en Santa Coloma de Gramenet seguía en torno al 50% de padres contrarios a inscribir a sus hijos en escuelas piloto de la inmersión. Así que al 4.º año dejaron de consultarlo y se impuso sin paliativos el sistema de manera definitiva, y a nadie pudo resistir.
Y ese es el auténtico relato fundacional de la inmersión lingüística en Cataluña, la imposición. Pero, ¿en qué fundamentos se basa esta imposición? El fundamento principal de este sistema se basa en evitar la desigualdad de oportunidades entre los alumnos de habla castellana o extranjera respecto a los de habla catalana, porque en teoría el medio social en el que viven es catalán, sus profesores hablan catalán, sus futuros jefes hablarán catalán y hasta la panadera de la esquina habla catalán. Y esto acabaría derivando en desigualdades sociales y económicas. Por lo tanto, hay que democratizar las oportunidades. En la práctica, el alumnado extranjero que no hable catalán ni castellano es muy minoritario. La gran mayoría de los que reciben la inmersión son inmigrantes españoles que hablan castellano, pero aún no conocen el catalán. Bien, empecemos por saber de dónde salen estos emigrantes castellanos. Cataluña experimentó la mayor oleada de emigración mayoritariamente andaluza del siglo XX. La Andalucía de posguerra era prácticamente un páramo y en Cataluña la industria ofrecía muchas oportunidades, especialmente a partir de 1959, cuando Franco y sus tecnócratas decidieron enterrar la autarquía y abrir el país al mercado exterior a través del Plan de Estabilización. Quedaos con este dato. Si en 1930 eran unos 70.000 los andaluces que vivían en suelo catalán, en 1970 eran ya 840.000 andaluces. Y pensar que no solo de andaluces se nutrió Cataluña, obviamente, por lo que partir de la base de que la Cataluña de 1980 era una sociedad completamente catalanoparlante, como 50 años atrás, es una falsedad. Y eso, para los objetivos de construcción nacional a largo plazo, es un problemón. En 1970 se da el primer paso cuando se aprueba la Ley General de la Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, permitiendo la enseñanza de las lenguas nativas, o sea, el catalán. Y por cierto, con Franco. Pero los nacionalistas aspiraban a más. La Constitución se aprueba en 1978 y en 1979 se aprueba el Estatuto de Autonomía, que a través de su artículo 3 establece que la lengua propia de Cataluña es el catalán. Y llegamos a la gran trampa, amigos. Los redactores de la Constitución, llegando 100 años tarde a la construcción nacional, establecieron en el artículo 3.1 que el castellano es la lengua oficial del Estado, es decir, de la institución política, no de su población. Por mucho que luego establezca el deber y derecho de conocer y de usar la lengua castellana, esta no está establecida como la lengua propia de los ciudadanos españoles, catalanes incluidos. La gran cagada fue que se permitió que en el Estatuto de Autonomía de 1979, por falta de existencia de un Estado propio, la lengua quedara ligada a Cataluña, es decir, al territorio. Por lo que ahora nos encontramos que en Cataluña tenemos una lengua propia, el catalán, y una lengua no propia pero impuesta, el castellano. Falacia en la que se apoyarán las siguientes generaciones de nacionalistas. La idea ficticia de que el castellano existe gracias a la existencia del Estado español, mientras que en 2540 el catalán seguirá siendo la lengua propia de estas mismas coordenadas de este terruño. Pero eso solo se podrá mantener si la población habla la lengua de la tierra. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Si juntamos por un lado esos datos de emigrantes castellanoparlantes que os he comentado viviendo en Cataluña, y por el otro, el catalán como lengua propia del suelo que pisas, del aire que respiras y del agua de los ríos que fluyen en esta tierra, el resultado es la inmersión lingüística. En efecto, el objetivo de la inmersión no es otro que coger a todos estos hijos de emigrantes y desarraigarlos de su cultura paterna española y convertirlos en catalanes hechos a medida de la doctrina. Los nacionalistas de cualquier lugar, no solo los catalanes, están obsesionados en imponer su dogma como norma de conducta universal. Ya lo dijo Jordi Pujol, que es catalán quien vive y trabaja en Cataluña, y quien quiere serlo. Ese quiere serlo es una ventana abierta a la imposición de una manera única de ser catalán, la manera correcta. Y al respecto de la lengua es una herramienta para comunicarse, ni más ni menos. Pero los nacionalistas ven a la lengua como un sujeto de derecho cuyo objetivo es crear identidades colectivas. Para ser catalán, debes hablar catalán. Pensadlo. Esto los que vivimos aquí lo tenemos interiorizado, pero en cualquier otro lugar una máxima así se vería como algo aberrante, totalitario.
más cuando estamos contraponiendo catalán y castellano, dos idiomas que son absolutamente iguales a nivel de que de no conocerlos se puede más o menos entender y mantener una conversación. No estamos hablando de contraponer el chino mandarín y el inglés estadounidense. Nada que no supieran los ideólogos de ese monstruoso sistema, y de ello vamos a hablar a continuación. La gente suele creer que la inmersión lingüística es producto de la mente de Jordi Pujol. Nada más lejos de la realidad. En realidad fue un invento de la izquierda, es decir, de los comunistas y los socialistas de la época. Pero vamos por orden. Como he dicho antes, en 1970 la Ley General de Educación establece, además de la lengua nacional, el estudio de la lengua nativa ya desde preescolar. Esto en Cataluña supone la enseñanza del catalán en el colegio. De esta manera, la educación lingüística en Cataluña a partir de entonces es bilingüe. En 1978, durante el redactado de la Constitución, se tocaría este tema debido a las presiones de los nacionalismos con la lengua, pero en referencia a la administración territorial. En ningún caso se referían a la educación. Ramon Trias Fargas, el que fuera presidente de Convergència Democràtica de Cataluña de 1978 a 1989, dijo en 1978: el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia. Cambiar la lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellano parlante a estudiar en catalán. ¿Quién se lo iba a decir? Que su sucesor se pasaría sus palabras tan fuertemente por el forro escrotal, ¿eh? Pero antes de llegar al molt honorable maestro Yoda, tenemos que hablar de los auténticos culpables, los verdaderos ideólogos. Lluís Vicent Arasil, Rafael Niñolas y Francesc Vallverdú Canes, que inventan el problema de que convivir con dos lenguas, lejos de ser enriquecedor, está destinado a un conflicto permanente. Se inventan el concepto de diglosia y lo exponen en el Congreso de Cultura Catalana de 1978 con las siguientes palabras: dos lenguas perfectamente diferenciadas que comparten un mismo territorio, una es políticamente dominante y la otra es políticamente dominada. En el Congreso del 79 en Sitges elaboran la propuesta para un sistema que dé solución al supuesto problema. Arasil y Niñolas, por cierto, acabarían arrepintiéndose el resto de su vida por haber impulsado la creación de este engendro lingüístico. Marta Mata Garriga, diputada del PSC por entonces, presente en ese congreso, queda fascinada por esa idea. Repito, del PSC, no de Convergència ni de Esquerra, que luego nos extrañamos de sus ramalazos nacionalistas. Su ideario partía de la base de que lo de la lengua propia era literal. La lengua madre de Cataluña era el catalán, y en esa tierra antaño solo se hablaba catalán hasta que entró el castellano de manera intrusiva. Por tanto, el problema era de catalanización. Los niños estaban descatalanizados. Fusionando, por tanto, su teoría con el nuevo sistema, los niños deberían conocer el catalán, el castellano y la lengua propia de su comunidad nacional, o sea, de nuevo, el catalán. Hasta entonces, la posición mayoritaria era la defensa del bilingüismo. Jordi Pujol apostaba por el sistema de dos líneas separadas de educación escolar, según las lenguas docentes, y permitir a las familias elegir la línea lingüística que quisieran. Era totalmente reacio al sistema que apoyaban por su parte el PSC, el Partido de Socialistas de Cataluña, y el PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, la rama catalana del Partido Comunista de España, que defendían el modelo de conjunción lingüística, que limita la enseñanza a una sola línea lingüística docente sin posibilidad de elección para los padres. En marzo de 1981, Marta Mata, entonces diputada del Parlament de Cataluña, presenta una proposición no de ley defendiendo el modelo de conjunción lingüística, lo que hoy venimos a entender como inmersión lingüística. Se entrevista con Jordi Pujol y le convence de que el bilingüismo es un sistema ya anticuado, que lo moderno es este sistema. Es decir, como siempre en el nacionalismo, lo moderno es coartar la libertad de las personas para reforzar el espíritu nacional. Jordi Pujol se convence y les traslada la propuesta a ese chiringuito nacionalista llamado Òmnium Cultural y a Joaquim Arenas, el camarada Arenas, el cura comunista del que ya hemos hablado, que sería entonces cuando utilizaría la población de Santa Coloma de Gramenet como cobayas para su programa piloto. En 1983 se despliega la Ley de Normalització Lingüística, que configura una única red escolar bilingüe sin excepciones, con el objetivo de introducir el catalán progresivamente.
Pujol va implantando esa inmersión de manera progresiva con normas de bajo rango legal hasta que en el curso 1992 y 1993 se da el golpe en la mesa definitivo aprobando los decretos 75/1992 y 223/1992 que obligan a utilizar el catalán definitivamente como lengua vehicular para educación infantil, primaria y secundaria. En 1994, el Tribunal Supremo plantea una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre algunos artículos de la ley sobre la falta de elección de los padres, pero el Constitucional acaba sentenciando la plena constitucionalidad de dicha ley en la famosa sentencia 337/1994, que dice: nadie duda de su carácter fundamental para llegar a conseguir una futura sociedad catalana efectivamente bilingüe. La Generalidad de Cataluña era plenamente competente para dictarlo, en ejercicio de su competencia sobre la lengua catalana. Pero advierte, este modelo de conjunción lingüística es constitucionalmente legítimo en cuanto responde a un propósito de integración y cohesión social en la comunidad autónoma, cualquiera que sea la lengua habitual de cada ciudadano, al igual que es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente, de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la comunidad autónoma. Así que chitón, y aceptar que su intención es crear una sociedad bilingüe y en ningún caso excluir el castellano de la enseñanza. Por cierto, el mismo Tribunal Constitucional que en 2022 trata de combatir a una generalidad que ha decidido eliminar por completo el castellano en la escuela y manda a los colegios a no respetar el 25% de castellano que apenas se mantenía. Lo que demuestra, por un lado, las verdaderas intenciones que tenían ya el gobierno de Pujol y por el otro, la gran estupidez del TC de creerse que su intención era de defender el bilingüismo. Y peor aún, porque en 1990 se filtró el Plan 2000 de Jordi Pujol, una hoja de ruta absolutamente demencial, digna de un régimen totalitario tercermundista, cuyo único objetivo era crear ciudadanos a medida y que se ha acabado cumpliendo palabra por palabra. Pero de ese tema hablaré en otro vídeo en especial porque es flipante. Pero resulta asombroso que a unas sabiendas el Tribunal Constitucional confiara en la buena intención de la Generalidad de crear una sociedad plural y para nada intenciones nacionalistas. ¡No! ¿Qué va, hombre? Esto evidentemente ha traído consecuencias y son las que vamos a ver a continuación. Como hemos visto, la inmersión lingüística ha servido y sirve para generar la identidad nacional. Pero no es esa su única función. Esta barrera idiomática sirve de manera encubierta para estimular el mercado interior catalán. Mirad esto, para ejercer la docencia en educación primaria y secundaria en Cataluña a partir de 2024 va a ser necesario el nivel C2 de catalán y para ser profesor de universidad se va a requerir el C1. Pedir el idioma vernáculo para trabajar en cualquier trabajo en realidad sirve para eliminar competencia foránea y potenciar el mercado interior. Es una política veladamente antiliberal. Además, con esta barrera intencional se aseguran de que los que van a educar a tus hijos sean verdaderos creyentes de la doctrina, como bien se sabe por barómetros del CIS, que indican que el 61% de profesores son partidarios de la independencia y en su mayoría votantes de Esquerra Republicana de Cataluña. Y esto trae consecuencias. Vamos a los efectos de 30 años de inmersión lingüística. Imagínate el caso de un niño de 7 años de padres madrileños, andaluces, castellano-manchegos, da lo mismo, que se muda a Barcelona y empieza clases en un colegio en el que los profesores solo pueden dirigirse a ti en catalán por ley, y esto en las primeras etapas de aprendizaje. La justificación a semejante atropello es que supuestamente la introducción de una lengua ajena en las primeras etapas no sería un obstáculo intelectual para el alumno infantil, sino que por el contrario generaría un estímulo intelectual por el esfuerzo de comprensión al que se verá forzado a hacer el alumno si quiere entender algo, lo cual acabaría derivando en una capacidad de asimilación de la información superior al alumnado nativo de esa lengua, puesto que ellos no entrenarían ese sobreesfuerzo. Simple y llano. Es como decir que darle latigazos a un esclavo en realidad le sirve para favorecer su capacidad de recibir latigazos.
Gracias a Dios, el método científico nos arroja cifras para desacreditar esa teoría pseudocientífica. Los gráficos son de la entidad Convivencia Cívica Catalana y reproducen los datos del estudio de PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, una entidad internacional que realiza estudios sobre la comprensión lectora, el equivalente en educación primaria a la evaluación PISA de secundaria. En su estudio de 2016, realizado tanto en escuelas públicas como privadas y centrándose en la integración de los alumnos castellanohablantes, especialmente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, puesto que sus alumnos destacaron para mal sobre el resto de comunidades, concluyó lo siguiente. En este primer gráfico se observa que un 30% de alumnos castellanohablantes de Cataluña fueron incapaces de superar el nivel más bajo de comprensión lectora. Eso es, entender lo que se lee, básico para circular por la vida. Este es el doble de la media española y el triple que en Madrid. Sobre la disparidad entre alumnos catalanohablantes y castellanohablantes, el informe no deja lugar a duda. Los alumnos castellanohablantes que no superan el nivel más bajo son el 30%, casi el doble de los alumnos catalanohablantes que también suspenden, y 6 puntos por encima de la media de Cataluña. En este otro vemos que en Cataluña los alumnos castellanohablantes obtuvieron una puntuación de 514 puntos, inferior en 19 puntos a los 533 obtenidos por los alumnos catalanohablantes. También Cataluña destaca para mal en las puntuaciones por comunidades autónomas, con una media de puntuación inferior 20 puntos a la media española y hasta 40 puntos respecto a La Rioja y Madrid. En el plano europeo, observamos la comparación entre las medias de comprensión lectora de PIRLS. La de Cataluña es de 522 puntos, 6 puntos por debajo de la media de España, 528, y 17 puntos por debajo de la correspondiente a la Unión Europea, 539. Y a todo esto tened en cuenta que estos datos corresponden a la comunidad autónoma con mayor desarrollo económico de España, curiosamente. El estudio también comparaba el fracaso entre chicas y chicos, sensiblemente superior el fracaso de los chicos respecto a las chicas, y siendo ambos notorios respecto a los chicos y chicas de las otras comunidades autónomas. Y el fracaso entre enseñanza pública y privada, ambos en la cola nacional y superior en la pública que en la privada, nada que no sea esperable también. El estudio también publicaba encuestas sobre el interés que tenían los alumnos en la lectura, y en la mayoría se disputaban el puesto más alto Cataluña y el País Vasco entre los que no les gustaba la lectura o se sentían inseguros al leer. Podéis consultarlo buscando el informe PIRLS 2016 en Convivencia Cívica Catalana. Con todo lo expuesto, vamos a las conclusiones. Los datos que hemos visto nos dicen que el porcentaje de fracaso escolar de los alumnos castellanohablantes duplica al de los catalanohablantes, y muy superior al compararse con autonomías de similar desarrollo como Madrid. También concluye que este fracaso es transversal a chicos como a chicas. Y también constata que Cataluña es la comunidad autónoma de España donde los alumnos se sienten menos seguros al leer. Evidentemente, esto en una comunidad autónoma donde se aplica la inmersión lingüística, la conclusión es clara. La inmersión lingüística influye negativamente en la obtención de tan malos resultados. Los alumnos catalanohablantes tienen la ventaja de que se les enseña en su propia lengua, mientras que los castellanohablantes deben sumar a la propia dificultad de aprendizaje de las materias la dificultad añadida de aprender a la misma vez que una lengua distinta. Esto desacredita por completo la teoría fantasiosa nacionalista de que el sobreesfuerzo sería recompensado con una mayor capacidad de aprendizaje, y constata así que el actual sistema educativo de Cataluña es un factor contrario a la cohesión social, y afirma que el sistema de inmersión lingüística está generando una desigualdad educativa entre alumnos, dependiendo de su procedencia, que puede traducirse en una desigualdad a futuro social y profesional. Las señales son constantes. Según otro estudio del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, son el doble los alumnos hijos de inmigrantes que fracasan en la educación secundaria respecto a los alumnos autóctonos. Pero da igual, por más muestras que se den, unos siguen mirando hacia el otro lado, y para los otros la conclusión es simple. Biología. Los catalanes de raza auténticos son intelectualmente superiores al resto. Así de simple. Lo único que preocupa a los nacionalistas respecto a los extranjeros
es que acepten esa catalanidad en tanto en cuando se sumen a la lengua como expresión de la nueva consciencia nacional. Y eso que hasta los chiringuitos nacionalistas se desmienten a sí mismos, como veíamos en una noticia del pasado 23 de noviembre, que señala que el 70,4% de los catalanes están perfectamente còmodos canviando de lengua en una conversación. Creedme que això és el pa de cada día para nosaltres, y estamos més que acostumats. Pero como hemos visto, el proceso que se gestó fue una larga marcha hacia adelante sin frenos, ya que las instituciones que se supone que debían proteger a los ciudadanos catalanes que no hablan catalán, hicieron dejación de funciones, y esto acaba repercutiendo a largo plazo en lo que tenemos hoy en día. Un sistema educativo en Cataluña con una desigualdad creciente entre catalanohablantes y castellanohablantes, donde el único interés es enseñar las bondades de Cataluña y menospreciar a España, especialmente, claro, en asignaturas como historia o lengua castellana. Que por cierto, esto que voy a decir lo puede constatar alguien en los comentarios, porque yo lo viví en curso, y es que la asignatura de lengua castellana se ve en catalán. La idea es construir nacionalistas para seguir en la finalidad obsesiva de obtener la autodeterminación de Cataluña. Es decir, que las instituciones antepongan sus propios intereses a nivel particular a los intereses propiamente educativos de los propios alumnos. Formar a futuros votantes independentistas por encima de formar a futuros premios Nobel. Y dejadme finalizar con una anécdota divertidísima que ejemplifica la tremenda hipocresía de toda esta sarta de políticos nuevos millonarios gracias al golpe que dieron en 2017. Y es que durante los juicios a los encausados por el procés, los que lo seguimos religiosamente a diario por radio, pudimos constatar cómo los acusados hicieron una queja al inicio por no poder ejercer su defensa en su lengua materna, en catalán, y tuvieron que hacerla en castellano. ¿Imagináis por qué, no? Porque en un momento crítico en el que se estaban jugando su libertad, querían expresarse con toda su capacidad oral y léxica que les proporcionaba su lengua materna y que no son capaces de desplegar en su segunda lengua, que es el castellano. O sea, que la etapa educacional infantil no es un periodo crítico, pero vehicular el castellano para el juicio les generaba una molestia. Tremenda hipocresía. Y tremenda lección kármica de recibir una inmersión lingüística judicial los propios defensores de la inmersión escolar. Pero tranquilos, que ya está Sánchez para indultarles y rebajar la malversación y hacer que el proceso judicial y la democracia española parezcan una simple pantomima. Así que con estas notas tan pesimistas, me despido. Para más política, historia y curiosidades, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!